Muy buenas tardes, gracias que nos acompañe en una edición más de Política 2.0. Esta tarde déjeme presentar el tema que le tenemos preparado a partir de la lucha contra el narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. El replanteamiento sobre el consumo de drogas en nuestro país ha sido un tema recurrente en los diferentes foros nacionales e incluso internacionales. Ha habido voces como expresidentes tanto de México como Latinoamérica que están pidiendo a México analizar con seriedad la legalización del consumo de las drogas. Esto viene a cuento porque ayer el Instituto Nacional, la encuesta nacional de adicciones presentada por el presidente Felipe Calderón, da a conocer que si bien el consumo de las drogas duras o no legalizadas se ha estabilizado, el consumo de alcohol y de tabaco continúa en ascenso entre adolescentes y jóvenes, según los datos dados a conocer en nuestro país. Entonces, en este marco de referencia, valdría la pena el reflexionar qué tan prudente es el que se vuelvan a analizar la legalización de las drogas duras o otro tipo de drogas cuando el piso que tenemos de consumo sigue en un aumento año con año. Pero para comentar esto y reflexionar al respecto, saludo como cada programa mi compañero Miguel Ángel Hernández. Muy buenas tardes, Miguel. Víctor, muy buenas tardes. Pues es un tema que está muy ligado al tema de distribución, que son los criterios de legalización que están, a las voces que se inclinan por ello, pues tiene que ver para el combate al crimen organizado y no el tema de consumo. Me parece que no se está, o que lo están haciendo, no están atendiendo más a los afectados por el tema de adicciones en términos generales. Pareciese que se está centrado al tema de las drogas, que según el presidente dice que está estable, pero se ha descuidado otras variables como el alcohol y el tabaco. Hay que recordar que hay una ley que prohibió la utilización de medios masivos de comunicación como una alternativa para disminuir el consumo, y según la encuesta del INEGI, pues no ha funcionado. No ha funcionado porque de acuerdo con lo que marca la encuesta nacional de adicciones 2011, ciertamente se logró la estabilización en el consumo de drogas ilegales, duras, las conocidas como duras, pero ha aumentado de manera sostenida el consumo de alcohol, sobre todo en mujeres. Mujeres y jóvenes, ¿no? O sea que jóvenes, adolescentes y jóvenes. Yo creo que eso sí nos debe tomar como base, Miguel, no sé lo que pienses, pero el legalizar las drogas no es una opción. Se legalizó el consumo de alcohol y lejos de disminuir, año con año va en aumento. Así es, ¿sí? Como hay mayor regulación, mayor consumo. Entonces, o sea, de alguna manera, porque el hecho de permitir va a regularla. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ya no es común los anuncios en medios de comunicación. El tema de cigarros también está controlado, pero eso no es sinónimo. El mayor control no es sinónimo de menor consumo. De menor consumo. Así es. Por uno. Dos, el consumo de alcohol está aumentando de manera sostenida, no se ha logrado parar. No. Ese es un elemento importante. O sea, no ha logrado bajar. El que se legalice el consumo de cierta droga no garantiza que vaya a bajar el consumo, que se vaya a caer el mercado, sino al contrario, que esté aumentando. Es el primer elemento que nos brinca, ¿sí?, de cara al debate que se ha iniciado sobre el posible legalización de la droga. Que parece que es cíclico, Víctor. Hay que recordar que hace 6 años, también en la recta final del gobierno de Vicente Fox, también fue otro tema, y que él ahora muestra cierta tendencia a favor, pero en su gobierno un tema que no se tocó. Pero el problema no está en el tema de legal, o sea, es meterle mano a la regulación, al control, cuando no se está haciendo nada en el tema de prevención. Y yo me parece que hay un descuido. Hay un descuido, pero también es una tendencia natural. Es la legalización del consumo de las drogas en Estados Unidos, lejos de bajarlas, la demanda ha aumentado. El principal consumidor del mundo de drogas. Y cada vez es más, y cada vez es más, y cada vez es más. Yo creo que este dato que da a conocer ayer el presidente Felipe Calderón
es oportunísimo y se lo deja ahí al gobierno que va a empezar dentro de 30 días su gestión. ¿Por qué? Porque todos entran con las tentaciones de hacer algunas modificaciones de fondo a temas estructurales, porque es un tema estructural de México. Sí, el consumo de la droga es un tema que tiene que ver mucho con la educación, mucho con la formación de valores, sí, mucho ciertamente con las campañas de no adicción o de prevención, que son como ¿sí? más común. Y entonces yo creo que hay datos, hay nueva información fresca para la toma de decisiones del próximo gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto. A mí me parece que todo eso tiene que ver con un esquema de educación. A veces se confunde el tema de educación con la instrucción, que es lo que se encarga, pero sí ha faltado mucho vincular el tema de políticas públicas, instituciones, los centros de integración juvenil. Por momentos son simples contenedores, o sea, no hay instancias que estén trabajando con los jóvenes en abatir ese tipo de indicadores. Hay muchos institutos de la juventud, como si esa fuera la solución al problema de adicción o de atención al bullying. Falta el tema de la violencia, el tema del suicidio, que en el segmento de jóvenes es verdaderamente preocupante. Si esto es preocupante, vamos a encontrar que de las adicciones se derivan otro tipo de conductas, la violencia y el tema del suicidio. De la depresión. De la depresión no hay que olvidar una información que por ahí circuló el Siglo de Durango a principios pero a finales de la semana pasada, donde había un grupito de 6, 7 adolescentes que habían hecho un pacto de suicidarse el día del cumpleaños. O sea, ese tipo de conductas habla de un origen, pues, o sea, ahorita pues, se puede conectar como algo anecdótico y que cae en el tema de prevención, sin embargo tiene su origen en este tipo de adicción. Sí, el tema de las adicciones impacta muchísimo en la violencia intrafamiliar, que puede derivar en conductas suicidas como las que señalas, porque los hogares conflictivos, ¿verdad?, te llevan a tener problemas de identidad, sobre todo en los adolescentes, porque no tienen atención, y es fácil refugiarse en alguna droga como es el alcohol, porque al final de cuentas alcohol, tabaco son drogas permitidas, pero no dejan de ser drogas. Así es, o sea, y el tema de regulación tiene que ver con la opción de los costos. Cada año nos damos cuenta que en las leyes de ingresos de la Federación se está grabando con impuestos o derechos más elevados. Sin embargo, eso no es tanto alcohol como tabaco. Tabaco, porque eso está sobreregulado. Y sin embargo no inhibe el consumo. De hecho, las cajetillas, podemos ver, de cigarro, o sea, traen que este es nocivo para la salud, causa la muerte, y lejos de inhibir, o sea, está generando un efecto contrario. Sí se tendría que estar analizando qué es lo que está sucediendo en el tema, en esos dos rubros, y sobre todo porque partiendo del hecho de que está afectando mucho a un sector vulnerable, como son los adolescentes y los jóvenes. Y viendo la nota que hoy publica Universal, podemos darnos una idea de cómo está el tema de las drogas. Por ejemplo, señala el periódico Universal que el principal problema de adicción en la población del país es el alcohol. El principal problema de adicciones, ¿sí? Y esa es la puerta, Miguel, amigos del auditorio, para entrar a los temas como los accidentes, o sea, carreteros colaterales, ¿sí? Como los accidentes viales de cada fin de semana, que dejan muchísimas pérdidas materiales, pero sobre todo pérdidas de vidas, de jóvenes, de personas. Sí, el caso más reciente que estremeció a la población duranguense fue el atropellamiento de una anciana, de una persona mayor, sí, por un chofer de un camión de ruta público que iba en estado de ebriedad en segundo grado. Y el fin de semana, Víctor, los jóvenes que de manera escandalosa la Protección Ciudadana detuvo a una redada, un número importante. Si analizamos las estadísticas, el número de jóvenes detenidos con aliento alcohólico los fines de semana es creciente, pues. Es creciente. Y entonces hay una serie de tendencias, pero analicemos el texto que señala el Universal. Vamos a desglosar un poco lo informado por la encuesta nacional de adicciones. Y bueno,
Presentar el texto. Entonces ya ubica como el principal problema en México es el consumo de alcohol, que es una droga permitida, ¿sí? Y que pega en varios rubros. Uno, la economía familiar de fines de semana, ¿sí? Y sobre todo las clases económicamente más desprotegidas, los obreros. Realmente es una odisea de las madres de familia andar persiguiendo a los esposos ebrios para evitar que se gasten todo su ingreso en alcohol entre sábado y domingo, entre sábado y domingo. Pero si fijamos, Víctor, el origen de todo esto, bueno, lo vemos aquí en el municipio, el control sobre el tema de las patentes, o sea, la asignación o autorización con el argumento de patrullas o de apoyos en el tema de prevención no está siendo efectivo, porque lo único que está haciendo está multiplicando y sobreregulando el tema de patentes. Un gran problema que se ve de manera cíclica en las cuentas públicas también es cómo el municipio ve en las patentes una fuente de ingreso, ¿sí? Y la aplicación de sanciones a negocios que violan el horario en ocasiones es barato para los negocios con respecto al tema de consumo. Eso es algo muy importante, porque uno de los temas colaterales sobre el consumo de alcohol, que es el principal problema de acuerdo con la encuesta nacional de adicciones, es que hay ayuntamientos que ven en la venta de patentes ingresos asegurados cada año por entrega de nuevas patentes y por el refrendo de las patentes, ¿sí? Y si hubiera cordura e inteligencia por parte de las autoridades, tanto estatales, municipales y federales, ese recurso no debe ir a las arcas municipales, Miguel, porque quienes están llenos de alcohólicos y de problemas laterales del alcoholismo, que es la diabetes, que es la hipertensión, ¿sí? Son los hospitales. Entonces las ventanas, perdón, los depósitos no deben estarle pagando al municipio, sino a los hospitales ese dinero, porque los hospitales están llenos de enfermedades derivadas del consumo del alcohol. Así es, y el tema de educación, ese es un tema de cultura, indudablemente. Y lo clásico que se hace es, las cerveceras o las grandes empresas generan una cantidad para que se les permita la distribución y la venta. Sin embargo, ese recurso efectivamente no va ni al tema de salud pública, porque es un problema de salud pública, ni al tema asistencial a los centros de integración juvenil, y al tema educativo. De educación. O sea, se conforman con programas a través de los institutos de la juventud o algún otro tipo, con programas así muy sosos como para cumplir el requisito y no atender de fondo el problema de cultura, de educación en la población. Ni siquiera yo creo que se va el cobro de patentes a las direcciones de vialidad. No, nada ¿sí? O sea, para poner buenas patrullas o para restituir los arbotantes que cada fin de semana resultan dañados. O sea, sí se requiere el echarle luz a este tipo de circunstancias que enfrentan los ayuntamientos, porque tanto la venta de patentes como el refrendo de las mismas se van a una especie de hoyos negros. Sí, a cubrir el gasto corriente o gastos. O quién sabe a dónde. Bueno, o sea que porque no se informa hacia dónde se destinan estos recursos, que cada año pueden llegar a ser hasta 3 millones, 4 millones de pesos, ¿sí? Por el refrendo y el cobro de patentes, porque hay patentes que te cuestan hasta 100,000 pesos. ¿Sí? No, y ahora más con la proliferación de centros de conveniencia, de centros comerciales de conveniencia, de manera masiva. Pero aparte hay datos de conducta que sí se tienen que ver de manera integral. ¿Qué es lo que sucede regularmente cuando inspectores municipales decomisan producto de ventanas clandestinas o de gente que vende a deshora? Se van y se concentran y después se distribuyen, se entregan a sociedades de alumnos para sus fiestas con cualquier argumento. Entonces se convierte también la autoridad en una distribución ilegal de esto. De recurso ilegal. De recurso ilegal. Entonces, o sea, como que aquí hay un círculo vicioso que está generando esto, y sí debe preocupar a las instancias de los 3 niveles de gobierno, porque a la larga está generando muchos efectos colaterales. En el caso de Durango, estadísticamente, más del 30% de los accidentes son causados por jóvenes. Y la mayoría